Datos de nivel 1. Hoy provoca miedo, desconfianza y se asocia al oscuro, lo prohibido y lo demoníaco. Pero no siempre fue así. Hablamos de la Ouija. Corría en mediados del siglo XIX en Estados Unidos. La muerte formaba parte de la vida cotidiana. Las guerras, la mortalidad infantil y las enfermedades eran constantes. La idea de comunicarse con el más allá estaba normalizada. Se organizaban sesiones espiritistas en salones y reuniones sociales, guiadas por médiums. Casos conocidos como el de las hermanas Fox reforzaron la creencia popular. Además, la ciencia acababa de demostrar que existían fuerzas invisibles, la electricidad y el magnetismo. Con este trasfondo, a finales del siglo XIX, Elijah Bond registró la patente de un tablero que permitía comunicarse con el más allá desde casa, con reglas sencillas y sin necesidad de médiums ni rituales. Durante años fue solo un juego de mesa, se anunciaba en catálogos junto a cartas y juegos para toda la familia. Pero el mundo avanzaba y poco a poco en la sociedad el miedo a lo invisible y a lo desconocido fue creciendo. El cine y la cultura popular acabaron asociándola a lo oculto, lo demoníaco y la posesión. Además, la Ouija reúne varios factores que la hacen especialmente sugestionable. Expectativas, creencias previas, emociones intensas y la influencia del grupo entran en juego cuando se participa en la experiencia. Según el trasfondo emocional y mental de cada persona, esa combinación puede derivar en ansiedad, miedo intenso o crisis psicológica, especialmente por la sensación de no ser uno mismo quien genera el movimiento. Ese movimiento tiene una explicación científica: el efecto ideomotor. La mente genera movimientos involuntarios, tan sutiles que parecen no venir de uno mismo, al igual que ocurre con un péndulo o con la escritura automática. La mano se mueve, aunque la persona no sienta que la está moviendo. ¿Hasta qué punto la mente puede sorprendernos? La vida necesita energía para existir, y para acceder a ella desarrolló distintas estrategias, pero solo una dio lugar a la naturaleza, ecosistemas y equilibrios a gran escala: la fotosíntesis. En esencia, es convertir la luz en materia orgánica, base de la alimentación de la gran mayoría de seres vivos. Todo empezó hace unos 3.500 millones de años. Las bacterias fotosintéticas tomaban agua del entorno, dióxido de carbono del aire y la luz como forma de energía, y con ello fabricaban nueva materia viva, materia capaz de organizarse en células, crecer, acumularse y mantenerse en el tiempo. Y en ese proceso, oxígeno. Para las bacterias era solo un desecho, pero para el planeta fue una revolución. Ese oxígeno acabó acumulándose en la atmósfera, cambiando por completo la química del planeta y provocando una extinción a escala global. Para muchos organismos, el oxígeno era tóxico. Gran parte de la vida no pudo sobrevivir, pero algunos se adaptaron y aprendieron a usarlo. Así nació la respiración, y con ella una vida capaz de sostenerse, de crecer y de transformarse. Una red viva en la que la energía fluye de unos organismos a otros, creando relaciones de depredadores y presas, desgaste y renovación. Un equilibrio dinámico que lleva funcionando millones de años, la naturaleza. Y todo depende de un mismo proceso: la fotosíntesis. Madrugada del 6 de junio de 1944, miles de barcos frente a las costas francesas. El mundo está a punto de presenciar uno de los acontecimientos más importantes y violentos de la historia de la humanidad. Día D, el desembarco de Normandía. Los ojos del mundo están puestos en vosotros. De esto depende el futuro de Europa. En plena Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi, liderada por Hitler, extiende su dominio sobre Europa continental. Frente a ellos, una coalición internacional, encabezada por Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido. En aquel momento, Europa seguía siendo el gran centro histórico del mundo. Para los aliados, no intervenir era permitir que Alemania definiera el orden del mundo bajo el Tercer Reich como sistema de poder. El problema: el ejército alemán había fortificado el continente, aseguraba costas, puertos y fronteras, reforzando su dominio día tras día.
Defender proporcionaba posicionamiento, protección y control táctico. Atacar exigía avanzar, exponerse y asumir el riesgo. Ante tal emergencia, el alto mando aliado, con Eisenhower al frente, tomó una decisión definitiva: un ataque único y masivo, coordinado desde tierra, mar y aire. Nombre en clave: Operación Overlord. El mayor despliegue militar jamás planificado, pero Hitler ya esperaba un ataque de esa magnitud, por el lugar más evidente y lógico: certeza alimentada por un plan aliado de desinformación. Pero el ataque no llegó por allí. Lugar elegido: las costas de Normandía. Allí comenzó la ofensiva aliada. Aviones, bombardeos y paracaidistas abrieron el ataque. Desde el mar, miles de barcos y lanchas avanzaron hacia la costa. Cientos de miles de soldados entraron en combate. Aún así, el avance fue lento. Muchas defensas seguían intactas. Durante horas, el desembarco estuvo en peligro. El caos era total. Pero las posiciones se consolidaron. Las fuerzas aliadas se abrieron paso tierra adentro. Normandía fue liberada, el frente occidental quedó abierto y Alemania tuvo que dividir sus fuerzas. Ese fue el inicio del fin del Tercer Reich. Europa comenzó a liberarse y el rumbo de la historia cambió. El mundo que conocemos hoy empezó a construirse una madrugada de 1944 en una costa francesa. Durante meses, un pueblo fue escenario de fenómenos extraños. Además, se registraron avistamientos de una entidad desconocida. Todo ello poco antes de ocurrir una tragedia. Hablamos del Mothman. Point Pleasant, un pequeño pueblo industrial en la frontera con Ohio. Una noche, a pocos kilómetros del pueblo, junto a una antigua instalación militar abandonada, un grupo de amigos se detuvo en coche. La luz de los faros reveló algo inmóvil. Tenía dos ojos rojos fijos en ellos. Presa del pánico, arrancaron el coche. Entonces se dieron cuenta de algo imposible. Aquella cosa iba tras ellos. No corría, volaba. Acudieron de inmediato a la policía. El informe quedó registrado. La inquietud se extendió en el pueblo, acompañada de nuevos avistamientos en la misma zona. Ya no era algo aislado. Poco después, la historia llegó a la prensa y fue entonces cuando aquel ser recibió un nombre. Apodado el Mothman. el Mothman, el hombre polilla. Los testigos lo describían como una figura humanoide, de unos ojos rojos intensos y de grandes alas como las de una polilla. Mientras el mito crecía, comenzaron a registrarse otros fenómenos extraños: luces inexplicables en el cielo, interferencias en radios y televisores, llamadas telefónicas cortadas, voces distorsionadas, fallos eléctricos sin causa aparente. El miedo invadió el lugar. Y entonces ocurrió la tragedia. El 15 de diciembre de 1967, el puente Silver Bridge colapsó en plena hora punta. 46 personas perdieron la vida. Tras el desastre, algo cambió. Los avistamientos cesaron, las luces desaparecieron, las interferencias se detuvieron. El Mothman ya no volvió a verse en Point Pleasant. Para algunos, el Mothman fue un presagio, una advertencia de una tragedia inevitable. Para otros, fue el resultado del miedo, la sugestión y la presión mediática dando forma a una leyenda. Tal vez un animal mal identificado, tal vez una historia que creció hasta convertirse en mito. Sea cual sea la explicación, el Mothman dejó una huella imborrable, no como un monstruo, sino como una pregunta que aún hoy sigue sin respuesta. Y por ahora, eso es todo. Nos vemos pronto.